Si me quedo con Morata, me tendré que quedar con Joao Félix. Que es un Morata, desastre. Es un disparate todo, pero es que yo creo que se va a quedar. En fin. Morata aporta mucho en el vestuario, por lo menos. No, hombre, yo creo que saldrá cedido. Saldrá cedido seguramente a otro equipo. Si no es el Barça, será otro. Yo ya me lo creo todo. Venga, vamos para adelante. Bueno, vamos hacia adelante. Va, empezamos. Bueno, vamos a hacer una especie de bienvenida, ¿no? Como si luego quitamos lo demás. Buenas tardes, Rubén Uría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por pasarte. Buenas tardes, Ferchu. Muy buenas tardes a todos. Y no se le ve, pero tenemos también a Pascu. Pascu, buenas tardes. Buenas tardes a todos, especialmente a Rubén. Enhorabuena por ese libro. Nada, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, Pascu. Enhorabuena por ese libro que tenemos por aquí. 120 historias del Atlético de Madrid, lo estamos empezando a... Mira, lo tenía yo guardado aquí por si no lo tenías tú, pero bueno. Ahora lo has empezado a leer. Estamos empezando a leer, sí. Vengo yo ahora del Corte Inglés de darles un toque y decirles, hombre, que tenéis que tener este libro aquí. Ah, vale, venga. Ya está en el Corte Inglés, en la FNAC, en el Hipercore, en las librerías, en la Casa del Libro, está en todos los sitios. Tiene muchas historias, por lo que he podido ver, dos para mí muy famosas y ultra conocidas, que son la del famoso reloj de Ramón Mendoza, que esa la conoce todo el mundo, y la otra, el casi rocambolesco traspaso de Fernando Torres al Valencia. Son dos historias de las más surrealistas, ¿no?, de la historia del Atlético de Madrid, de esas dos. Pues sí, la verdad que sí. Yo lo de Fernando Torres pues estuvo muy, muy cerca en un pagaré y un depósito de préstamo de no haber sido jugador del Valencia. Y estoy por decirte porque eso salió a la luz. Si no hubiera salido a la luz, estoy por decirte que igual Fernando Torres había jugado en el Valencia. Pero bueno, la verdad es que he de decirte que los años 80 y 90 del Atlético de Madrid han dado para muchísimas anécdotas. En general, lo más prolífico de anécdotas es la época de Gil, la época de Futre, de Kiko, los años del doblete. Todo eso ha sido un pozo de anécdotas. Además, ha sido un libro muy divertido de escribir porque quedabas con alguien para hacer una entrevista. Por ejemplo, quedabas con Kiko y le decías, oye, cuéntame un par de anécdotas. Y te contaba 16. Luego hablabas con otro y querías que te contara una y te acababa contando 25. O sea, que al final he tenido que rehacer el libro continuamente porque se acumulaban las anécdotas. Sobre todo el caso de Futre, de Kiko y de Jesús Giles, que eran, ya te digo, personajes con muchísimas anécdotas. Oye, y por actualidad, ¿no? De anécdotas, ayer me decías que tenías muchas anécdotas con César Luis Menotti, lamentablemente recién falleció ayer. Le mandamos un saludo a toda su familia, que en paz descanse. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas con César Luis Menotti? Pues que con Menotti recuerdo que hubo una época que yo estaba de productor del programa de radio por la noche en la COPE. Y al estar de productor, pues siempre tienes que llamar a quedar con los protagonistas. Pues recuerdo que muchas veces llamaba a Menotti o llamaba a su casa o llamaba a su despacho, donde tenía una secretaria y la secretaria creo que se llamaba Mercedes, si no recuerdo mal, era la que te ponía con Menotti. Y tenía un contestador muy gracioso, casi con la voz ronca, que decía, César, deja su mensaje. Y recuerdo que un día, no sé qué, estoy empezando a decirle, hola César, soy Rubén Uría de la cadena Copetal, y entonces coge la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va por Madrid? No sé qué, tal, igual. Nos ponemos a hablar y creo que el tema era que Saviola había fichado por el Barcelona. Y de Saviola fichado por el Barcelona y te llamamos a las 12 de la noche, hora española, me tuvo el tío 2 horas al teléfono. 2 horas al teléfono hablándome de su etapa en el Barcelona, de los entrenamientos, de cómo era Núñez, de cómo era Maradona, del tema de la hepatitis. Bueno, un genio. La verdad que era un tío muy versado, un gran conversador y un espectáculo. Menotti era un espectáculo. Te podía gustar más o menos, pero el tío como conversador era un espectáculo, un maestro. ¿Y de su etapa del Atleti te contó algo? De su etapa del Atleti yo creo que la recuerda no con excesivo cariño, porque para él fue una época importante que empezó muy bien. El Atleti tenía un equipazo, le metió 0-4 al Madrid en el Bernabéu, tuvo que salir todos los jugadores en las lecheras, le dieron un baño al Madrid tremendo, pero sobre todo lo que más recuerdo yo era que creo que duró 34 o 35 jornadas porque Gil lo echó y yo creo que se equivocó porque Menotti era buen entrenador y creo que Menotti lo habría hecho bien con ese equipo. Lo echó yendo segundo. Imagínate lo que era la exigencia del Atleti, ¿no? Era un Atleti que tenía
a Futre, Salinas, López Ufarte, Alemao, gente muy buena. Hay una anécdota muy buena, ¿no? De Menotti con Salinas. No sé si la viste, que dice algo así. Era de Gil, Menotti y Salinas. Algo así, lo había leído ayer. Si tú sabes qué anécdota es. No sé, no te puedo decir, pero sí te puedo decir que Menotti, la que sí que le decían mucho, era que a él le gustaba entrenar por la tarde porque por la noche. Pues, mira. Lo leí en Confidencial. Gil me pidió que multase a Julio Salinas por fallar varios goles. Titular del Confidencial. Así era el clásico. Bueno, es que hay que decir que en aquella época es verdad que Julio tenía mucha fama de fallar goles. Tenía mucha fama de fallar goles. Pero bueno, yo es que creo que el Atleti ese año tenía un equipo que sinceramente, yo recuerdo la presentación con Menotti, con Arteche, que estaba casi el campo lleno, y las expectativas eran que el Atleti iba a ser campeón de liga, ¿eh? O sea, las expectativas eran que el Atleti iba a ser campeón de liga. Y luego ese equipo se fue cayendo poco a poco. Pero claro, expectativa de ser campeón y el primer partido gordo, vas al Bernabéu cayendo el diluvio universal y le metes 4 al Madrid, pues claro, la expectativa se disparó. Y además tú fíjate, Gil, los cambios que daba, ¿no? Que se llegó a pasar de Menotti a Clemente. No tenían absolutamente nada que ver. Nada que ver. O sea, como Vilar de Menotti, prácticamente. Es que me estaba riendo porque no puedo evitar reírme. No puedo evitar reírme porque, claro, me pongo a imaginarme si Gil multaba a Julio Salinas, ¿qué no habría hecho con Morata, con la que falló en Dortmund, por ejemplo? O sea, lo que hubiese podido ser, ¿no? Esa noche. Nah, yo creo que con el paso de los años, Gil, yo creo que se atemperó ablandado, mucho. ¿No? Se ha ablandado. Se atemperó mucho. Yo creo que hay un Gil antes del... O sea, era un Gil que era volcánico, que era huracanado, que era un ciclón, antes del descenso. Gil después del descenso ya era otra cosa. Era un tío bastante más calmado. De vez en cuando cogía la metralleta y disparaba contra todo lo que se movía, pero era bastante más calmado. Yo, Rubén, antes de empezar con las anécdotas que nos podemos tirar aquí horas hablando de ellas, te quería preguntar un poco cómo surgió el libro, escribir el libro y en qué momento te vino a la cabeza. Pues mira, pues porque es que oigo mucho ruido, pero te digo, yo creo sobre todo que el libro me surgió porque siempre que hablábamos en el canal de un montón de anécdotas en el canal de Twitch, de cosas que habían pasado en el Atleti del descenso, de fichajes que habían llegado, de fichajes que no habían llegado. Y un día que estábamos hablando de eso, me dio la idea el hecho de que había un montón de fichajes que se podían haber hecho por parte del Atlético de Madrid que nunca llegaron a hacerse. Bueno, pues esa historia yo la quería contar por qué Ronaldo Nazario no acabó en el Atleti, por qué Kevin De Bruyne fue al Calderón pero finalmente no firmó, qué pasó con Raí, por qué Ginola no fue al Atleti, qué pasó con Cantona, o sea, todo ese tipo de historias las quería contar, cómo se fichó a Futre realmente. Entonces todo eso pues me dio que pensar, digo, bueno, y si yo hiciera un libro de todo esto y al final pues oye, iba a hacer lo de parecía un buen fichaje porque ese libro ya lo hizo Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, pero aplicado eso a otras anécdotas del Atleti yo creo que ha quedado un libro bastante bonito, sobre todo porque es para la afición del Atleti, pero también porque es un libro muy para futboleros. O sea, yo creo que este libro, aunque vaya del Atleti, si eres del Madrid, del Betis o del Cádiz, lo puedes leer que te va a interesar también, porque tiene historias muy divertidas. Claro, al final los fichajes fallidos o las negociaciones pueden interesar a todo el público, la verdad. Sí, luego sobre todo, pues historias, mira, yo por ejemplo, cosas como por ejemplo Vieri, la gente se recuerda mucho a Vieri, Capo Cañonieri, porque esa temporada fue Pichichi, porque metía un montón de goles y por el gol famoso al Pauk, que no tenía ángulo y tal, y chutó desde muy lejos y acabó marcando un gol que hizo las delicias del Calderón. Pero sobre todo hay una historia que la gente no sabía y yo me enteré haciendo este libro y preguntando, que es que Vieri, antes del partido del PAOK, creo que había metido un doblete o un triplete. Y entonces Jesús Gil le había dicho, wow, muy bien, tal. Y entonces, a modo de broma, en un entrenamiento, se acerca Futre y le dice, oh, qué contento está el Presi contigo, Cristian, qué contento está. Dile al Presi que si marco 3, que me compre un Ferrari. Y entonces Futre se queda así, y era una broma de Vieri, era una broma. Futre se queda así, y cuando acabó el entrenamiento, Futre subió a ver a Gil y dijo, oye, me ha dicho el italiano que si le mete 3 al PAOK,
que un Ferrari. Y le dice Gil, hombre, claro. Si marca 3 un Ferrari, dile que sí, que no pasa nada. Y claro, poca gente sabe que ese gol que le marca al Pau no solamente está contento por el gol que mete, sino porque sabía que era un Ferrari. Y entonces ese gol era un Ferrari rojo que le tenía que regalar Gil. Y cuando acabó el año, Gil ya tenía todos los papeles listos para el coche y todo igual, y entonces Vieri se fue. Y Vieri, ¿cómo le iba a decir ahora a Gil que se iba de equipo después de regalarle un Ferrari? Entonces le dijo Vieri a Gil que no se preocupara, y el Ferrari se quedó en Madrid. Nunca se lo llevó Vieri. Qué historia. Una historia divertida, claro, una historia que tiene su miga, claro que sí. Es que hay muchas, por eso ya te digo que hay muchas historias del Atleti que no se saben, que no se conocen, que de verdad que son divertidas, porque muchas veces el aficionado tiene una perspectiva y luego acaba pasando todo lo contrario, ¿sabes? O sea, de hecho, bueno, presentaciones, fichajes y todo eso tiene para no parar, ¿no? Sabas también cuenta una muy divertida, que creo que la contó en el canal, que era que Luis Aragonés nunca se quedaba con su apellido. Y entonces le llamaba Fraguas. Y entonces Sabas estaba cansado ya de que le llamara Fraguas. Fraguas, usted tal, Fraguas, no sé qué. Y sale en el descanso Fraguas. Y Sabas ya estaba hasta las narices. Entonces siempre le sacaba de revulsivo. Entonces había un partido en el Calderón que quedaban 10 minutos para acabar y entonces están calentando y dice, Fraguas, Fraguas. Y Sabas seguía dando vueltas y no miraba a Luis. Y Luis ya, Fraguas, Fraguas. Y estaba calentando con otro y le dice el compañero, oye, que dice Luis que vaya, vete a Luis y dile que yo no me llamo Fraguas. Bueno, y entonces fue allí, oye, que Luis, que no, dile que venga inmediatamente, Fraguas, salga usted y tal, que yo no me llamo Fraguas. Entonces acabó el partido y ya Luis ya se quedó con que Sabas no se llamaba Fraguas porque le dijo, oiga, si me vuelve a llamar Fraguas, ya no salgo más. Bueno, te digo que anécdota divertida. Luis que se quedaba, esto lo sabe mucha gente, pero hay que contarlo, Luis que se quedaba muchas veces, cuando ya era mayor, era entrenador de Atleti, se quedaba tirando faltas en los entrenamientos. Se quedaba con Futre, con Vizcaíno, mucha gente de mucho nivel, y ganaba siempre Luis. Y entonces, en los años 80, cuando en el equipo de los años 80, de Pedraza, Rubio, Marina, Landaburu y tal, cuentan que salía Luis 15 minutos más tarde, cuando ya estaban entrenando los tiros a portería, y entonces cuando salía Luis del vestuario, decían todos, ahí viene Morgan. Se llamaban Morgan, el pirata Morgan, porque tenía un gancho con la pena que cada vez que sacaba el gancho lo metía en la escuadra. Y entonces decían, mira, ahí está Morgan, el pirata Morgan. Y cada vez que salía Luis, se apostaba 100 pesetas, 200 pesetas, tiraba, sacaba el gancho y la metía por la escuadra. Y le ganaba todas las apuestas a todos los de la primera plantilla. Era una máquina, Luis. Qué increíble. Y para poder tener todas estas anécdotas, supongo que algunas las habrás vivido tú, pero para otras, ¿con quién has contado ayuda de gente, de periodistas, de futbolistas? Sí, claro. No, sí, hombre, he hablado con muchos, sobre todo es futbolistas, ¿no? Porque hablar con futbolistas hoy en día ya es más complicado. Con algunos sí he hablado, pero sobre todo con el futbolista, pues gente de la generación de como Gavi, Godín, Mario Suárez, pues con periodistas, pues con Javi Gómara, con Iñaki, con gente como Hugo Condés, como Manu Martín. Aquí todo el mundo se acuerda más o menos de alguna cosa. Luego también me ha venido muy bien porque yo tengo muchos libros. Casi toda la literatura que ha salido de la Atleti ya la tenía yo en casa. Tengo la historia del Atleti de Bernardo Salazar, en fin, hay muchas anécdotas que te llegan de otros sitios, pero sobre todo con lo que más, hablando con exfutbolistas y exentrenadores de los años 80. Por ejemplo, Miguel Ángel Ruiz, que es un pozo de sabiduría, me ha contado muchísimas de su época. Juan Carlos Pedraza, me ha contado muchas, Rubio, es decir, Marina, Landaburu, gente que al final, quieras que no, vas hablando con ellos y ellos mismos se van recordando de historias que han vivido, historias que han pasado, sin ir más lejos. De hecho, yo, por ejemplo, había anécdotas que yo tenía enterradas y el hecho de hablar con gente me las ha devuelto a la memoria. A mí, por ejemplo, se me había olvidado lo de Álvarez Marguenda y recuerdo que charlando en el programa, pues lo rescaté con la historia de Rubén Cano y un poco sus anécdotas. Recuerdo aquello también que pasó con la liga famosa del Doctor Cabeza, que también me lo recordaron. Aquella expulsión del derbi de Estudio Estadio de Futre, Orejuela y Bullo.
un montón de historias que me han venido así. ¿Esperabas que este libro tuviese la acogida que está teniendo? Se ha convertido en el libro más vendido del Sí, fútbol sí, hoy en día, ¿no? sí, ahora mismo está el número 1 de los más vendidos en fútbol. En Amazon lo ha reservado muchísima gente. La primera edición está a punto de agotarse, si es que no se ha agotado ya. Sé que en algunos puntos y librerías ya está también agotado y hay muchísima gente del Atleti que lo está reservando. Yo la verdad que me ha pillado de sorpresa, pero de muchas gracias a la gente, porque me está demostrando un cariño enorme y porque además el libro pues lo están devorando. Y luego además yo, fíjate que este libro siempre lo había querido escribir por dos cosas. Primero, porque creo que es un libro muy ameno. Es decir, tú puedes empezar a leer el libro en la página 100 o en la página 250. Son historias cortas, se lee muy deprisa y creo que sobre todo es un libro ameno y divertido, que no es un libro muy denso, ¿no? Y quizá el primero que escribí del Atleti contaba muchas cosas, pero era más denso, ¿no? Y este libro es muy facilito de leer, es muy sencillo de leer, es muy ameno y que yo creo que entronca un poco con lo que es la filosofía de la historia del Atleti. Así que nada, estoy contento de haberlo escrito, aunque he de reconocerte que es seguramente el libro más difícil que he tenido que escribir nunca. Eso seguro. El libro más difícil que has tenido que escribir nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en mitad del proceso Bueno, primero porque yo iba escribiendo anécdotas, iba escribiendo capítulos y surgían nuevas anécdotas todavía mejores que había que meter en el libro y quitar otras que ya tenía escritas. Y eso fue algo de dificultad porque tenías que estar permanentemente reescribiendo el libro. Y luego, sobre todo, pues fue un libro muy, muy difícil de escribir porque cuando yo lo tenía, ya estaba por la mitad, falleció mi padre. Y entonces el hecho de que mi padre muriera, la verdad es que, para ser sincero, yo cuando murió no tenía ganas absolutamente de nada. No tenía ganas de escribir, no tenía ganas de mirar nada, no tenía ganas de seguir adelante. Y me costó mucho volver a coger la dinámica de sentarme en el ordenador, de sacar tiempo para escribirlo, de acabar los capítulos. Me costó mucho, me costó mucho. Lógico por esa parte. ¿Echaste en falta ayuda de alguien más para el libro? ¿Echaste falta un capote, alguien importante que a lo mejor podía haber estado en el libro y no ha estado? No, porque realmente, fíjate, hombre, vamos a ver, hubiera sido maravilloso haber tenido con vida pues a gente que se nos fue, ¿no? Hubiera sido maravilloso pues tener con vida a Juan Carlos Arteche, a Luis Aragonés, al propio Jesús Gil, a gente que ha sido protagonista de muchísimas anécdotas, ¿no? Y hubiera sido maravilloso poderlos tener en vida para poder consultar con ellos porque hubieran salido muchísimas más anécdotas. Pero no, la verdad que la gente en general ha colaborado mucho y se ha portado muy bien conmigo. Y luego pues le tengo que agradecer a Kiko Narváez, que estuvo encantado de hacer el prólogo, y también a Paulo Futre, que hizo el epílogo. Que yo creo que no van a poder estar en la presentación del libro, ni Futre ni Kiko. Kiko porque creo que le coincidía con la feria de Jerez, que ya sabes que estas fechas iban a ser malas para él ya me lo dijo. La verdad es que Kiko ya me dijo que lo iba a tener muy complicado. Pero yo le agradezco mucho el cariño, además, porque Kiko también ha sido muy clave para este libro, ¿no? Un poco al final Kiko te puede caer mejor o peor, pero Kiko sí que es un poco la gracia de este libro, ¿no? El espíritu de este libro. Es decir, un montón de cosas que han pasado que él las cuenta con una gracia enorme y que yo las he intentado meter un poquito en letras, ¿no? Y hablar con él es muy divertido. De hecho, una de las cosas que todavía me quedan por hacer, y que Dios quiera que las pueda hacer en el canal de Twitch, es juntar un día a Quevedo, a Sabas y a Kiko un día para que nos cuenten anécdotas divertidas ellos tres, porque de verdad que los pones a los tres a contar cosas y no parar de reírte. De la actual plantilla del Atlético de Madrid, ¿has recibido mensajes de alguno de los jugadores con el tema del libro o alguien te ha comentado algo del club sobre el libro? No, bueno, yo la verdad que intenté presentar el libro en el auditorio del Estadio Metropolitano, pero al final había un tema de dinero por ahí y yo creo que la editorial mía no quiso hacerlo, lo cambió de sitio, lo vamos a hacer en otro sitio, en la FNAC de Callao. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nada, el club, la gente muy cariñosa y eso, y me imagino pues que estarán atentos del libro y tal. Jugadores y todo eso, pues no hay ningún problema, pero el que sí que me ha pedido ya un ejemplar será el Cholo Simeone y lo tendrá, desde luego. ¿El Cholo te ha pedido un ejemplar?
Sí, sí, al Cholo habrá que mandárselo. Habrá que mandárselo al Cerro del Espino a su atención. ¿Ha participado el Cholo o alguno de los jugadores de la primera plantilla en alguna anécdota chiquita? En alguna que otra sí, porque claro, es lo que te digo, en alguna comida, en alguna charla, en alguna cosa. Lo que pasa que yo te diría que han colaborado sin saberlo, porque a veces se habla, se cuenta una cosa y tal, y eso es un poco lo que sale, ¿no? Pero directamente no he acudido a nadie de la primera plantilla del club actualmente, porque lógicamente pues están concentrados, están en entrenamientos, tienen una agenda más apretada, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que más te basas es en los exfutbolistas, extrabajadores, exentrenadores, exdirectivos. Esos son los que son, primero, más fáciles y segundo, porque tienen más tiempo para dedicártelo a ti. Es verdad que algún jugador de la primera plantilla me ha dicho cómo vas, necesitas algo, tal. Pues sí, Coque, que es un tío muy atento para estas cosas y tal, pero al final, digamos que el caldo de cultivo grande son jugadores que ya no estaban, es lo que te he dicho. Gavi, Godín, Mario Suárez, Raúl García, Miguel Ángel Moyá, toda esta gente son más Manolo, Futre, esta gente es más ahí, ¿no? Más accesible. Pudimos ver el otro día alguna anécdota lo de Godín, en el Sí, homenaje a Godín. en el homenaje, sí. Se juntaron los cuatro y estuvieron contando alguna anécdota. No, claro, pues es lo que te digo, que es que esta gente, el día que les dé por hablar de verdad, bueno, te cuentan la leche. Y yo, sin embargo, fíjate que pensaba que el equipo de los 90 probablemente podría ser el más divertido, y con el paso del tiempo y de todas las anécdotas que me han contado, te diría que puede estar en empate. Porque yo te diría que el equipo de los años 80 es realmente francamente divertido. Ese vestuario era francamente divertido. Y me han contado muchas anécdotas y otras tantas que han faltado, porque de todas las que me llegaron a contar de Hugo Sánchez podría escribir también otro libro. O sea, quiero decir, hay un poco de todo, pero el vestuario de los años 80 era el de un Atleti, la verdad que francamente divertido. Muy sano y muy divertido. Y también he de decirte que otro vestuario muy majo, muy divertido también, ha sido lógicamente, el de 2014. El de 2014 yo creo que sería irrepetible por muchas cosas, pero sobre todo por la pasión de vivirlo fuera del campo, ¿no? Porque se notaba mucho que peleaban, como dice el himno, como hermanos en el campo, pero fuera estaban muy unidos. Estaba muy unido Adrián, Raúl García, Coque, Gavi, Godín. Mucha unidad en ese vestuario y salían historias muy bonitas. Escribiste un libro del Atleti de muerto a campeón, y dices que el Cholo te ha pedido un ejemplar. ¿Te falta escribir un libro sobre el Cholo? Yo creo que no lo sé, porque el día que se vaya Simeone, Claro. que espero que tarde mucho, pero el día que se vaya Simeone sí que algo habrá que escribir. Algo habrá que contar. Pero no lo sé. No es algo en lo que haya pensado mucho. Supongo que sí, que algo tendré que hacer, ¿no? Porque todos estos años de cholismo pues han sido, desde luego, para mí, a nivel profesional, de los más felices que he vivido. Y luego hay un libro que estaría muy bien, pero no quiero dar mucha pista, pero sí que hay un libro que tengo en la cabeza, que escribirlo creo que sería muy complicado, pero me gustaría hacerlo, que es sobre Luis Aragonés. Creo que un libro sobre Luis, un libro bien hecho sobre Luis, creo que estaría muy bien. Y creo que hay material muy bonito para hacer ese libro sobre Luis, pero habría que pedir ayuda a muchas personas y bueno, pues son cosas que hay que hacer poco a poco, pero es un proyecto a largo plazo, y esperemos que el de Simeone también sea un proyecto a largo plazo. Pero lo bueno del Atleti es que siempre hay muchas cosas de las que escribir. También, por ejemplo, hay un libro, que eso la gente no lo sabe, pero yo tenía un libro ya pactado, hecho y a punto de cobrar sobre el Atleti campeón de Europa. En 2014 yo tenía el libro hecho y en el momento en el que iba a darle al enter, le dio Sergio Ramos el cabezazo y ahí se acabó el libro. Pero el libro estaba escrito. El libro estaba escrito porque era una temporada, además, impensable, porque habías ganado la Liga y habías ganado la Champions. Entonces, al caerse la Champions, tuve que reconstruir esa última parte del libro y salió de muerto a campeón, pero sin el título, lógicamente. Hablando de Luis y del Cholo, ¿con quién te quedarías tú como entrenador? Pues muy difícil, me han hecho esa pregunta muchas veces. Yo es que creo que es difícil, porque yo creo que Luis
se fue y volvió varias veces. Y el Cholo ha estado muchos años seguido. Yo, si fuera solo como entrenador, yo me quedaría con Luis. Yo creo que Luis seguramente ha sido el mejor entrenador de la historia de Atleti. Y con Simeone me quedaría como icono, como símbolo. Yo creo que además Simeone ha llegado en un momento en el que se nos había olvidado a muchos lo grande que ha sido el Atleti y lo grande que era el Atleti. Y Simeone un poco lo que ha es restablecido el orgullo perdido, ¿no? Las ganas de ganar, la victoria, el competir. Y eso pues le ha entronizado mucho, ¿no? Al margen de todas esas frases que tiene, que son frases que se han quedado grabadas y que han marcado mucho, ¿no? El partido a partido, el esfuerzo no se negocia. Pero bueno, no sé, cada uno con lo suyo. Yo creo que lo que sí que es obvio es que Luis y Simeone, en cuanto a trascendencia histórica, yo creo que están muy, muy por encima de cualquier otra figura de la historia del Atleti. Y mira que ha habido figuras importantes, pero Luis y Simeone yo creo que son los, digamos, los top, ¿no? Las grandes leyendas del club. Y después de Luis y Simeone, ¿quién será el siguiente? Pues eso ya irá por gustos, no sé, habrá mucha gente que se quede con don Vicente Calderón, otra gente se queda con don Enrique Collar, otra gente con Adelardo Rodríguez, otra gente pues ya muy, muy mayor te va a hablar siempre de lo maravilloso que fue tener a Larbi Benbarek en el equipo, otra gente te habla de Futre, gente de mi generación, casi todos te van a decir Fernando Torres, no lo sé, hay muchos jugadores que han sido importantes. Yo he de decirte que soy más de jugadores que no han parecido tan importantes en la historia del Atleti y que lo han sido. Yo creo que hay jugadores que no han estado o no han sido muy recordados como jugadores muy importantes y para mí lo serán siempre. Por ejemplo, yo he de decirte que ha habido muchos jugadores importantes, legendarios y tal, pero yo he de decirte que a nivel de cariño, yo creo que muy poquitos jugadores van a ser tan queridos como Gavi. Muy poquitos jugadores van a ser, cuando acabe, tan queridos como Coque. O, por ejemplo, muy pocos jugadores van a ser tan respetados con el paso del tiempo como lo es Falcao. O sea, Falcao estuvo muy poco tiempo en el Atleti, pero ese muy poco tiempo fue como hacer disfrutar a la gente del Atleti de presumir de que tenían al mejor delantero centro del mundo. Eso es una cosa que... Y mira que ha tenido buenos delanteros el Atleti, Futre, Hasselbaink, no sé, muchos que me vienen a la cabeza, Hugo Sánchez, en su momento, pues cuando estaba en segunda, cuando vino Salva, ha tenido muy buenos delanteros, Polilla da Silva, no sé, mucha gente muy buena, Baltazar, que era buenísimo. Mira, de Baltazar, que he metido alguna anécdota, me faltó meter una muy buena en el libro y me he enterado después, un día después de que acabé de escribir el libro, me faltó una anécdota muy buena de Baltazar que me contó un jugador del Atleti, que era jovencito, era juvenil en aquellos tiempos y iba por primera vez en un vuelo con el Atleti a jugar. No sé si era el Teresa Herrera, un trofeo de verano, primeras jornadas de liga. Y entonces cuando iba él, el chaval con tal ilusión de debutar y tal, pues iba en el avión y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces cuando sube al avión ve que está toda la plantilla del Atleti durmiendo. Toda la plantilla del Atleti durmiendo. Y entonces él se sienta solo y entonces va a Baltazar a verle. Y entonces ya después de ese viaje ya se enteró de por qué toda la plantilla del Atleti, antes de que saliera el vuelo, se ponían todos a dormir, o se hacían los dormidos. Y era para que Baltazar no les contara el rollo de la Biblia y el versículo no se quede en la Biblia. Y al que cogía Baltazar le daba el viaje y al final acabó leyendo en la Biblia todos los versículos, le firmó la Biblia. Bueno, en fin, pues eso. Situaciones que menudo era Baltazar con la Biblia. Baltazar un día llegó, se dejó la Biblia en casa, cogió un avión y en mitad del vuelo se quería volver. Y el entrenador le dijo, no te preocupes que tenemos una de repuesto, que llevo yo una en la maleta, solamente para que no volviera a casa y se montara en el vuelo. Y entonces ese día, pues Baltazar se fue tranquilo, marcó 2 goles y a la vuelta ya le dijeron que no había ninguna Biblia y que le habían engañado. Se pilló un rebote enorme. En fin, pues eso, historias. ¿Hay alguna historia de algún jugador o algún miembro del club que no sea tan conocido por el público en general, pero que sea de estas que dices, para mí esta es de la stop, aunque esta persona haya pasado por el club o haya estado en el Atleti poco tiempo, pero no sea tan conocido? Hombre,
no sé, muchas. Yo te diría, por ejemplo, mira, lo que pasa que ha estado mucho tiempo, pero, por ejemplo, el Pechuga San Román. El Pechuga San Román tiene un historión, Blanco Aniel Orujo, bueno, tiene un historión. Miguel San Román, yo te diría que es casi la historia del Atlético de Madrid. Es la de alguien que no ha, ni siquiera jugando mucho, ha dejado de ser una verdadera institución en el Atleti. No sé, te hablaría de, por ejemplo, Alemão, que fue el último fichaje que hizo don Vicente Calderón, que cuando vino Alemão, que era un jugador extraordinario, que lo haga poner en el Nápoles con Maradona, pues nada más llegar a Madrid, al aeropuerto, como flamante fichaje, llega justo el día que se muere Vicente Calderón. Imagínate qué llegada tuvo Alemão. Y se fue al ratito porque no comulgaba con Gil y lo vendió, y Futre le suplicó a Gil que no lo vendiera y lo acabó vendiendo. O, por ejemplo, una historia que hay mucha gente que no recuerda, es cuando el Atleti fue a jugar contra el Obilic de Belgrado, que era propiedad de Arkan, que era un famoso terrorista buscado por la Interpol. Y tuvo que ir Gil y todo allí a la guarida del Tigre, porque a Arkan le llamaban el Tigre. Tuvo que ir allí Jesús Gil y todo a cenar con la mujer, que era una cantante que no sé qué, que tenía no sé cuántas operaciones y tal. Aquello fue una historia también digna de contar. Es que hay muchas anécdotas, muchas anécdotas. No te las puedo desvelar todas porque si no la gente no se compra el libro, macho. Pero ¿te has dejado suficientes anécdotas fuera como para pensar en una segunda edición, a lo mejor? A lo mejor no 120, porque entiendo que 120 son por lo que ha sido justo que Atleti cumpla 120 años. Entonces, tú has dicho, pues vamos a contar 120 historias, que eso va por ahí, entiendo, ¿no? Lo del título de 120. Sí, ¿O claro. realmente fue una cifra al azar? No, 120 porque eran los 120 años de historia del Atleti y yo no sabía que iba a coincidir que el libro iba a salir justo después del 121. Pero bueno, pues al final una cuestión de detalles y de tiempos. Tenía que haber puesto 120 y entre paréntesis y 121. Pero bueno, pues al final es así. Pero sí es verdad que el libro a lo mejor es un embrión, no sé si de una segunda parte o de un libro que a mí siempre me ha apetecido mucho hacer, pero que es muy complicado, que es hacer las mejores anécdotas de la historia del fútbol español, o más concretamente de la historia de la Liga, ¿no? Que eso me gustaría mucho, hacer un libro de historias de la Liga, que creo que sería un libro pues que quedaría muy bien. Pero bueno, ese habrá que hablarlo un día con la gente o con la gente de la Liga o algo, habrá que proponérselo un día a Javier Tebas, a ver qué opina de eso. Porque es capaz ¿Te planteas y te gustaría hacer un libro también de anécdotas de la historia de la Liga y del fútbol español en general? Sí, me gustaría eso. Ya te digo que se podría hacer y estaría muy bien, estaría muy chulo. Incluso, oye, yo creo que hay también fíjate que hay un libro pendiente. Lo que pasa que no sé cómo sería su grado de es que con Mendoza, con Lendoiro, con Del Nido, con López, con Núñez, es que anda que no hay, para contar. Claro, por eso te digo que había... Con el propio Florentino Pérez incluso, es que anda que no hay para mucho. A mí, yo he de reconocer que los libros que más me gustan, más que los libros, las historias que siempre me han atraído más y siempre me han gustado más, son las de los no fichajes. O sea, ¿por qué no se han hecho algunos fichajes que parecían que se iban a hacer, que estaban hechos, que estaba todo tal? Siempre me ha llamado mucho la atención eso. O sea, ponerte a contar todos los fichajes que se le han escapado sorprendentemente al Atleti, o todos los fichajes que no fueron al Madrid, o todos los fichajes que estaban hechos por el Barça que no acabaron allí. Todo ese tipo de historias me encanta contarlas. O los fichajes más rocambolescos, Donato, por ejemplo, cómo lo fichan y tal. Donato pensaba que era una broma cuando lo había fichado el Atlético de Madrid. Pensaba que porque salió una voz por megafonía en el aeropuerto diciendo que lo buscaban y Donato pensaba que eran los jugadores del vestuario suyo, de su equipo, que estaban con un megáfono gastándole una broma. Él no se creía que se iba al Atleti. En fin, hace unos días conocimos la historia de uno que en su día dio mucho que hablar, que fue la posible llegada de Guti, que por fin admitió que ha estado negociando con el Atlético de Madrid. ¿Tú realmente te imaginabas a Guti de rojiblanco? Bueno, es que sí, porque esos días estaba muy hecho. Esos días es que estaba muy hecho, Juan. Esos días Miguel Ángel Gilmarín ya había negociado, estaba todo hecho. Lo único que faltó fue el paso de Guti, que al final no se atrevió, pero sí, Guti sabe que no una, ni dos, ni tres, siempre había sido un jugador que Gilmarín lo tenía entre ceja y ceja y al final hubo una vez que
de tanto probar, hubo una vez que estuvo muy, muy cerca. Es verdad que hubo una vez que estuvo muy, muy cerca. Pero bueno, cosas de la vida. Eso también te da para un libro, ¿eh? ¿Fue Carlos Bianchi el que echó el fichaje para atrás? ¿O fue el propio Guti el que se echó atrás? Yo diría que Guti. Yo diría que Guti no, al final no acabó por hacer. Pero es que hay muchas historias muy, muy curiosas, ¿eh? También entre el Atleti y el Madrid. Fíjate, el fichaje de Sebastián Losada, el fichaje de Joaquín Parra, el tema de Schuster, de cómo llega Schuster al Atleti. Me acuerdo también del tema de Fernando Hierro. El tema de Fernando Hierro fue tremendo. Bueno, el reloj de Ramón. El reloj de Don Ramón, como empieza. Sí, pero es que tú piensas que a las, no sé si 3:30, 4:30 de la tarde, yo estaba con mi padre en el Calderón viendo cómo Jesús Gil se tiraba fotos con Fernando Hierro con la camiseta del Atleti y Fernando Hierro dándole besos al escudo del Atleti. Y una hora después, Fernando Hierro por las esquinas pidiéndole a Jesús Gil que por favor, que era su sueño, que el Madrid había aparecido y que se quería ir y que se quería ir y que se quería ir. Y Jesús Gil acabó diciéndole, venga, vale, pues rompemos el contrato, vete al Madrid. Y acabó Fernando Hierro en el Madrid y Juanito, el canario, en el Atleti. Uno de los personajes, sí, uno de los personajes que más historias tiene o más anécdotas tiene es Alfio Basile. ¿Cuentas alguna importante del Coco Basile? Sí, de Basile mucho, pero sobre todo la famosa discusión de cagarse en el contrato, ¿no? En mitad del programa de José María García, porque le llamó a Jesús Gil y tuvieron una bronca histórica. Y además Basile no era de los que se achantaba con Gil, sino que iba todavía más a la guerra. Y luego el Coco Basile, que tenía un vozarrón que era tremendo, parece, no sé si el ogro de la caverna, era una voz que era una cosa tremenda, tremenda. Tú escuchabas la voz del Coco Basile y lo escuchabas 2 kilómetros a la redonda, o sea, era una voz imponente. Entonces imagínate esa voz echándole la bronca a Gil y Gil también, bueno, aquello terminó como el rosario de la Aurora. En aquella época era bastante normal que a los entrenadores los echaran en directo en el programa de García. Gil yo creo que echó a 3 o 4 en directo en el programa de García. Desde luego yo sé que lo de Basile fue así, porque le dijo Basile que a él nadie le imponía alineaciones y que se cagaba en el contrato. Y Gil le dijo, pues si te cagas en el contrato, el olor para ti. Y así se tiraron media hora diciéndose de todo. Y ahí lo echó. Y yo creo recordar, no estoy seguro, no quiero faltar, pero yo diría que Pastoriza también lo echó en directo. Y estaría por decir que hubo una bronca tremenda que tuvo con el Cacho Heredia, que no sé si lo echó en directo o en diferido, ¿cómo fue? Pero esto que era, echar a los argentinos solo, Basile, Pastoriza, Cacho Heredia, los 3 argentinos, justo. Y juraría, pues no quiero equivocarme, juraría que con D'Alessandro también. Pues se ve que era un tema que le gustaba el show con los argentinos, ¿eh? Porque justo los 4 argentinos. Bueno, en aquella época, a ver, Gil era una máquina de triturar entrenadores, no sé. También es verdad que tuvo también otro que era Atkinson y otro que era Colin Addison y se los fumigó pues como si fueran eso. A Gil los entrenadores le duraban lo que un azucarillo en el café. Se deshacían. Pero con Luis Aragonés sí públicamente no se atrevió nunca, ¿no? Es que con Luis las tuvo con Luis, pero de atreverse como se atrevió con otros, con Luis nunca se atrevió tanto, ¿no? No, lo que pasa que Luis también tenía mucho temperamento, pero sí recuerdo, de hecho hay una anécdota en el libro que se llama La Gran Bronca, que fue la pelea que tuvieron Luis Aragonés y Gil cuando Gil llega al club. Cuando Gil gana las elecciones y llega al club, Luis Aragonés tenía un contrato firmado que Jesús Gil no respetó. Y Jesús Gil se carga a Luis Aragonés y pone a Menotti como entrenador. Y Luis Aragonés tenía incluso pactado unas condiciones para ser el director deportivo del Atleti. Y no quiso Jesús Gil. Y acabaron con una bronca tremenda, donde siempre cuentan que Luis Aragonés acabó cogiendo por las solapas a Jesús Gil. Que luego ellos lo matizaron y lo suavizaron y tal, pero que sí que se dijeron de todo. Sí, de todo. Se nos ha caído Ferchu, creo. Vale. Y una de las mejores que recuerdo, y esta ya, te cuento la última. Ya no te cuento más porque te estoy destripando el libro. Tampoco tanto, hay una más que te cuento, que esa sí que yo no la sabía, y me la contaron, y fue muy gorda.
que es cuando el Atleti gana la final de Copa al Mallorca. En esa final de Copa toda la temporada el entrenador había sido Tomislav Ivic, pero en esa final de Copa el entrenador es Iselín Santos Ovejero, porque antes de la final de Copa deciden cargarse a Ivic. Y entonces cuando Jesús Gil le dice a Ivic esta tarde en el despacho, en el Club Financiero Inmobiliario, lo cita y cita también a Paulo Futre. Y Futre dice, yo aquí, que yo te pinto aquí y tal. Dice, no, que quiero que estés tú también. Y entonces, pues en un momento determinado dice a Ivic que va a la puta calle, ¿no? Y Ivic, claro, se lo toma de una manera tal. Bueno, la conversación empieza a subir de vueltas y a subir de vueltas, a subir de vueltas, a subir de vueltas. Y acaba con Ivic tirándole una silla a Jesús Gil y con Futre teniendo que sujetarlos a los dos porque se mataban. Una cosa surrealista. O sea, que imagínate. Ahora que hablas de tirar una silla y ahora que hablas de esto, a mí me viene a la cabeza, es que te iba a preguntar por unas recientes, precisamente. ¿Has contado algo del profe Ortega, de Diego Costa, estos nombres que han dado muchas en esta última etapa del Atlético de Madrid? Hay algunas que he preferido que se quedaran en el anonimato, sinceramente. Hay algunas que no pueden salir. Bueno, no sé si que no pueden salir. Yo he preferido no contarlas, porque creo que además, yo creo que la historia, si no es 100% verídica, si no la tienes 100% contrastada, yo creo que no tiene ningún sentido contarla si no sabes las dos versiones, ¿no? Por eso algunas se ha quedado en el tintero. Perfecto. Así que nada, pues esto es todo. Ya te he contado el libro aquí en... Bueno, del libro hemos hablado bastante. Ahora... sí, ya no lo compramos, gracias, Rubén. Nada. Sobre todo tú, no, que esperas que te lo regalen, seguramente. A ver, no, yo espero que me lo firme Rubén. ¿Me firmado? Sí, claro, por supuesto, eso sí. Eso por descontado. Para eso está. Aquí lo tenemos. ¿Has renovado suscripción, Pascu? Ni idea. ¿He renovado suscripción? No, sí. Eso tiene que saber que no. Yo creo que no has renovado. Eso lo gestiona Apple, el Apple Pay, así que yo ni idea. Te gasta menos que un ciego en novelas. Si es Prime, desde luego que no. Si es de la otra, sí. Se debe renovar. Lo que la gente quiere saber es si mañana Rubén invita a cerveza en la presentación. No, eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere, beber. A ver, si invito a cerveza en la presentación, no, porque me imagino que todo el mundo se tomaría la cerveza y no iría a la presentación. Pero después de la presentación digo yo que algo habrá que tomarse. No sé si iremos a Chapandaz, pero algo habrá que tomarse la gente. Vale, era por saber. Tú que eres muy del tomate, de tómate esto, tómate lo otro, pues... Si te iba a decir a Pascual, no digas Chapandaz que... Sabes que estás invitado, Yo soy de Cubata los martes. Bueno, eres un hombre de costumbres antiguas. Por rematar el tema del libro, creo que ya te lo hemos preguntado. De todas las anécdotas que has contado, ¿tu favorita de la tuya, la que tú digas, esta es la que yo, a la que más cariño le puse, es la que más me ha gustado de todas, o incluso alguna que a lo mejor no conocieses, ¿no? Y que te haya dicho, esta anécdota me ha enamorado? ¿Cuál sería? No sé, es que hay muchas. Mira, me gustó mucho lo que me contó Futre de la renovación de Aguilera, de cómo se renovó a Carlos Aguilera. Me gustó mucho contar un bolígrafo de la suerte que tenía Reinildo. Me gustó mucho contar cómo a Manolo Pichichi le arrestaron en la mili. No sé, me gustó mucho contar la historia de Ufalusi y Vitolo con el tema del Sevilla. Me gustó mucho contar la historia de Magui. Y me gustó también mucho recordar, porque yo no sabía detalles, cómo había sido la historia del cocodrilo cubano que le regaló Fidel Castro a Jesús Gil, que era el cocodrilo Furia. Y eso le tengo mucho cariño. Y luego he de reconocer que me ha gustado mucho volver. Bueno, me ha gustado, no me gustó, pero he descubierto auténticas joyas, porque sobre todo yo el tema del fichaje de Ginola, Cantona y Kevin De Bruyne, eso, descubrirlo otra vez y recordarlo y tal, o el día que el Atleti quería cambiar a... Perea por Iniesta.
Perea por Iniesta. Esa fue Hay que tremenda. leer el libro. Por eso te digo que tiene muchas, ¿no? Tiene muchas. Pero bueno, no sé, hay muchas, porque insisto que es que, de hecho, es que, claro, al que se lo cuentes es de risa, ¿no? Pero es que el Atleti iba por Ginola y acabó viniendo Moacir. O sea, una historia rocambolesca. Y luego también es un buen capítulo el de las supersticiones. Las supersticiones del Cholo Simeone, del Panadero Díaz, del Coco Basile. Está bien. Pero por eso te digo que hay muchas, hay muchas. No me podría quedar con un capítulo que no has escrito todavía, pero ¿crees que se puede escribir la vuelta de Joao Félix al Atlético de Madrid? Yo creo que Joao Félix tendría muchos capítulos por escribir en el Atleti. Si se contaran todos, podría hacer un libro bueno. De hecho, fíjate que yo no descarto que antes de que se retire, Joao Félix escriba sus memorias. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Porque no sería lo más raro que se ha visto en el Atleti. A la gente que no ve, hay que recordarle que Jackson Martínez vino aquí a ser el que decían iba a ser el mejor delantero centro de la historia y acabó como cantante de rap religioso. La culpa fue del cha-cha-cha. Claro, cantante religioso es ahora hoy en día. O sea, que imagínate. Pero bueno. Muy buena, ya me estaba pensando. Me reí bastante cuando leí esa. La de Jackson Martínez, muy buena. Bueno, la relación de Simeone y Joao Félix es prácticamente irreconciliable o si es por el bien común del club puede que haya un reencuentro. Como realmente, si te quitaras la careta de periodista y pensaras como aficionado, ¿qué harías? ¿Qué sentirías? Bueno, yo lo que te digo que yo todo lo veo posible en el Atleti y yo todo lo veo posible. Todo lo que parece que no, parece posible. Había mucha gente que me decía que era imposible que volviera Griezmann, pues volvió Griezmann, ¿no? O sea, que a mí que vuelva Joao, incluso, aunque ahora nos parezca una locura que volviera Joao, jugara y encima triunfara, todo es posible. En el Atleti yo siempre he pensado que cualquier cosa que te puedas imaginar puede pasar. Es un club que es imprevisible, en lo bueno y en lo malo. ¿Vamos a escribir sobre realmente una revolución en verano o no va a ser tanto como se está hablando? Pues no lo sé. Yo espero que sí. Yo lo que sí que tengo claro es que el club yo creo que tiene clara la hoja de ruta. Creo que Simeone también la tiene clara. Y yo creo que en el club hay dinero de sobra para cometerla. Luego estará en si se lo quieren gastar o no, pero dinero yo estoy seguro que hay. Y hasta aquí puedo leer, que dirían en el Corte Inglés. ¿Vale? Bueno, en el Corte Inglés no, en el 1-2-3. En el Corte Inglés no tiene nada que ver. En el 1-2-3. Yo lo digo mucho eso, de hasta aquí puedo leer. Vamos a escribir también en el futuro probablemente un libro sobre cómo lo ha hecho Fernando Torres como entrenador del Atlético de Madrid cuando se vaya a Simeone. ¿Tú crees que 100% será Fernando Torres el futuro entrenador del Atlético de Madrid el día que Simeone deje el banquillo? Tiene muchas papeletas, pero también tiene mucha Gavi, por ejemplo. No sé, veremos. Veremos a ver qué pasa. Desde luego, Torres está quemando etapas y está... Sí, yo creo que... Sí, porque realmente todos veíamos a Gavi. Siempre pensamos que el futuro entrenador del Atlético de Madrid tenía que ser Gavi, pero como que parece que Torres se le ha adelantado un poco por el lado y bueno, además cuenta con el apoyo público de Miguel Ángel Gil, que en su día lo dijo. Quiero ver a Fernando Torres como entrenador del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a ver. Todos los chavales, hablando de Torres, de todos los chavales que tienen la cantera, tú que sigues la cantera, ¿hay alguno que te haga especial ilusión o que digas, este tiene que llegar con Simeone, este tiene que jugar, este tiene una pinta espectacular? De todos los que estés viendo. No sé, siempre me ha gustado mucho el Yevari, me parece un jugador diferente. Rayán tiene cosas interesantes. Gismera es un jugador que me gusta mucho. No sé, hay jugadores interesantes. Yo no digo que vayan a ser grandes figuras porque es muy pronto todavía para saberlo, pero sí hay jugadores que me llaman la atención, pero con esos jugadores hay que tener paciencia y verlos en primera división. Al final, no todos los canteranos llegan al Atleti y funcionan, pero sí el Yevari, Rayán, Gismera, creo que tienen cosas aprovechables. Y Turbe, no sé, veremos a ver. Precisamente hace unos días hablabas de Turbe, precisamente.
y que si fuese por ti, habría que darle la oportunidad de que ya sea el portero titular si Oblak dejase el Atlético de Madrid. ¿No te parece un salto muy precipitado? No, yo no dije eso. No. Bueno, que quieres verlo jugar. Habría que apostar por él. No, pues yo lo que digo es que si se fuera, por lo que sea, Oblak, yo lo que digo es que yo apostaría por Moldovan. Yo apostaría por Moldovan para hacerle la transición a Iturbe. Pues también puedes fichar otro portero un poco más accesible que alguno más veterano y darle transición igualmente a. Yo es que creo que Moldovan es un buen portero. Sí. Yo honestamente creo que es un buen portero. Otra cosa es que no lo hayamos visto, pero Moldovan. El Atleti no lo ha demostrado aún. Es un buen portero, claro, no lo puede mostrar si no juega nunca, pero creo que es un buen portero. Entonces, vamos a ver. Yo, desde luego, si no, ¿qué sentido tiene ficharlo? ¿Para qué lo fichas? ¿Para que no juegue nunca? No sé. Pues oye, yo, la verdad que sinceramente, si se fuera, yo le daría la oportunidad, ¿por qué no? ¿Crees que ha sido la última renovación de Simeone o todavía puede haber alguna más? Muy difícil. ¿Podría llegar a 2030, por ejemplo? O sea, ha renovado hasta 2027. Y a 2032 y a 2033. Si podría llegar a mucho, pero que lo que te quiero decir es que la sensación que das desde fuera, nunca lo sabes, la sensación que das de fuera es que si de verdad se acaba la ciudad deportiva y se vende el club, lo normal sería que, no tiene por qué, pero lo normal sería que Miguel Ángel Gilmarín, Cerezo, Diego Simeone dejaran el club un poco, pues, todos juntos, ¿no? Digo lo normal, no tendría por qué, pero sería un poco lo normal, ¿no? Que el equipo de trabajo que hay ahora, pues, abandone y deje a los nuevos propietarios. Vale. Y hablando un poco de canteranos, yo estaba pensando en Juliano. ¿Tú ves posible una participación de Juliano en la primera plantilla del Atlético de Madrid con el Cholo como entrenador? Yo lo veo difícil. No por falta de nivel del chico, que es verdad que se mata, que es muy agresivo. Es un jugador que tiene limitaciones técnicas, porque las tiene, no es un virtuoso técnicamente, pero sí que es un chico que lo suple con mucha combatividad, con mucha agresividad, con mucha intensidad, trabaja muchísimo, presiona, corre. Es un jugador muy de equipo. Entonces yo creo que es un futbolista que está por ver si podría tener un hueco en el Atleti. Yo lo veo muy difícil, pero sí que creo que es un jugador que va a estar varios años en primera división. Yo creo que va a estar varios años en primera división porque es un delantero que ha demostrado que tiene un perfil para estar en cualquier plantilla de un equipo de primera división. Mejor o peor, pero yo creo que si ha encajado en el Alavés puede encajar en cualquier plantilla. O sea, yo no creo que Juliano desentone en un Sevilla, en un Betis, en un Valencia, creo que es un delantero que este verano, si no se queda en el Atleti, que parece difícil, va a ser cedido otra vez a un primera. Estoy convencido. ¿Y Samu Morodion le falta mucho para jugar en el Atleti o ya le ves como mínimo preparado para formar parte de la plantilla? Pues vamos a ver qué acaba pasando con él. Yo sigo diciendo que está más verde que una lechuga, y estando más verde que una lechuga ha hecho 9 goles, el día que no esté verde igual hace 20. No lo sé, pero hay que ir con calma con Samu, hay que ir con calma, no hay que quemarle. Ha pasado un primer año en primera muy bueno, ha hecho 9 goles, ha alternado titularidades con suplencias, aciertos con errores, y eso le va a hacer crecer. Insisto, es que tiene 20 años, 20 años, muy joven este chico. Si se marcha finalmente Andrea Berta, ¿escribiremos el capítulo de la llegada de Mateo Alemany? Difícil. Veo muy difícil que Mateo Alemany vuelva. Aunque se marche Berta. Lo veo muy difícil. No imposible, pero yo creo que las cosas tienen su tiempo, y cuando era el tiempo era cuando era. Y ahora veremos a ver qué pasa. Ojalá, porque yo estoy convencido que Mateo Alemany en el Atleti lo haría muy bien. Pero bueno, ahora hay que ver Carlos Bucero y confiar en él, a ver si Carlos Bucero, pues de alguna manera, no sé cómo, se puede hacer un poco con las riendas del club en ese sentido. Así que nada. Bueno, pues yo creo que ya estamos. Me está diciendo Paco que vamos a flipar transcribiendo, pero bueno. Vamos a ver qué. Vas a transcribir hasta el miércoles, Juanchi. Sí, lo llevas claro. Lo vas a transcribir tú, que eres el que se encarga.
que eres el que se No, no, encarga. Yo vale. soy los fichajes. Yo me he entretenido, que lo he puesto como radio y ha estado bien, Así que gracias, Rubén. Vale, Venga, va a un abrazo, gustar, chicos. no se vea. Gracias, Rubén. Un abrazo, Bueno, hasta hasta ahora, mañana. chicos. Chao, chao. Chao.